Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a todos, la eterna pelea entre poder y libertad. Pero, sobre todo, vamos a hablar de esas fuerzas que no se ven, las que nos moldean sin que nos demos cuenta, para tratar de responder una pregunta fundamental. Y acá está, la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Somos de verdad libres? ¿O vivimos en una ilusión de libertad? O sea, ¿las decisiones que tomamos son realmente nuestras? ¿O estamos sin saberlo siguiendo un guión que alguien más escribió? Ok, para entender cómo funciona el poder hoy, que es súper sutil, primero tenemos que ir a sus orígenes, a su forma más cruda, más visible. Y para eso vamos a ver qué nos decía el filósofo Thomas Hobbes sobre cómo sería un mundo sin ningún tipo de reglas. A ver, Hobbes se imaginó algo bastante oscuro, ¿eh? Él lo llamó el estado de naturaleza. Piensen en esto. Sin un gobierno, sin leyes, sin nadie que ponga orden, ¿qué pasaría? Bueno, según él, sería un caos absoluto, una guerra de todos contra todos. Nadie estaría seguro. La vida sería, en sus palabras, solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Básicamente, la ley del más fuerte en su máxima expresión. Y entonces, ¿cómo salimos de ese caos? Bueno, acá está la clave de todo para Hobbes. Por puro instinto de supervivencia, la gente está dispuesta a hacer un trato, un pacto. Renunciamos a esa libertad total, a ese derecho de hacer lo que queramos, a cambio de algo que valoramos mucho más: seguridad. Es un contrato que en el fondo nace del miedo a morir, a que nos lastimen. Este cuadro lo resume perfecto. Miren la diferencia. Pasamos de un miedo constante a tener seguridad, de una guerra de todos contra todos a tener paz y defensa común. ¿Y todo a cambio de qué? De entregar esa libertad absoluta, que en realidad es súper peligrosa, por una libertad más limitada, sí, pero ordenada. Es la única forma de poder construir una sociedad, bajo un poder central, visible y fuerte, el famoso Leviatán. Ok, hasta ahora todo suena lógico, ¿no? Seguridad a cambio de libertad. Pero, ¿y si ese pacto tiene un costo oculto? ¿Y si esa seguridad nos vuelve dóciles, conformistas? Bueno, acá entra otro gigante, Friedrich Nietzsche, que veía este contrato no como una solución, sino como una jaula. Para él, toda su filosofía es un grito de guerra contra esa comodidad que nos impide crecer. Y lo primero que hace es soltar esta bomba. Dios ha muerto. Ojo, no lo dice como una celebración, para nada. Es más bien una advertencia. Lo que quiere decir es que todas esas viejas creencias, la moral tradicional, los valores que por siglos nos dieron un sentido y sí también seguridad, se vinieron abajo. Y eso nos deja en un vacío. Un vacío que da mucho miedo, sí, pero que también abre una posibilidad increíble de libertad. Entonces, ¿qué hacemos en ese vacío? ¿Buscamos otro Dios, otro líder que nos diga qué hacer? Nietzsche dice no. Su respuesta es que cada individuo debe volverse su propia autoridad, y a esa figura la llama el superhombre o el Übermensch. No es un superhéroe con capa, ¿eh? Es una persona que tiene el coraje de crear sus propios valores, de ir más allá de lo que la sociedad dice que está bien o mal. Es alguien que abraza la vida con todo, con lo bueno y lo malo, y le dice sí sin pedirle permiso a nadie. Y esto es fundamental. Para Nietzsche, la libertad no es algo que te dan, no es un derecho que se firma en un papel, es una conquista. Es una lucha constante con uno mismo. Es un proceso de superación, de romper nuestros propios límites para convertirnos en algo más grande. Es un trabajo de todos los días. Bien, entonces tenemos dos ideas gigantes. Por un lado, el poder como un monstruo visible que nos da seguridad, y por otro, la libertad como una rebelión individual contra la comodidad. Pero ahora, prepárense, porque llega un tercer filósofo, Michel Foucault, y nos da una vuelta de tuerca que lo cambia todo. ¿Y si el poder más eficiente, el más peligroso, es uno que ni siquiera vemos? ¿Uno cuyas cadenas son invisibles? Foucault nos dice que el poder se volvió más inteligente. Ya no necesita la fuerza bruta, los castigos públicos, el miedo evidente del Leviatán. No, el poder moderno es mucho más sutil. Es una máquina de vigilancia constante, silenciosa, que no nos controla desde afuera, sino que nos moldea desde adentro. Y su modelo para explicar esto es brillante y aterrador: el panóptico.
Imaginen una prisión circular con una torre en el centro. Desde la torre, un guardia puede ver a todos los prisioneros, pero ellos no pueden ver al guardia. Nunca saben si los están mirando o no. Y ahí está la genialidad del sistema. La sola posibilidad de ser observados hace que los prisioneros se comporten bien, todo el tiempo. El poder se vuelve automático. Ya no hace falta el guardia, porque cada uno se convierte en su propio vigilante. Y con esto volvemos al presente, a nuestro mundo, y la pregunta es inevitable. ¿Todo esto es solo una teoría filosófica abstracta? O, como diría Foucault, ¿es que la jaula es tan perfecta que ya ni siquiera nos damos cuenta de que estamos adentro? Pensemos en el panóptico moderno. Las ideas de Foucault hoy son más reales que nunca. Fíjense, las redes sociales, donde cada posteo es juzgado con likes, las cámaras de seguridad en cada calle, los algoritmos que saben lo que queremos comprar antes que nosotros. Ninguno de estos sistemas usa la fuerza, no nos ponen una pistola en la cabeza. No hace falta. Nos observan, nos analizan y nos empujan sutilmente a comportarnos de cierta manera, a ser normales. Y lo hacemos voluntariamente, a cambio de aceptación social, de un descuento, de pertenecer. Así que, después de este recorrido, desde el monstruo visible de Hobbes hasta el algoritmo invisible que nos rodea hoy, la pregunta inicial se vuelve mucho más inquietante. ¿Son nuestras elecciones de verdad nuestras? ¿O simplemente estamos actuando un papel en un guión que ni siquiera sabemos que existe, escrito por un poder que ya aprendimos a no ver? Al final, quizá la pregunta clave no es si nos vigilan, sino si ya nos hemos acostumbrado tanto a la torre de control que ahora somos nuestros propios vigilantes.